Entonces, el objetivo primordial de la carta de Smith es solucionar problemas de manera sencilla que tienen esta tipología. Independiente de qué sea lo que tenemos que adaptar o que conectar, siempre vamos a tener un medio de transmisión o una línea de transmisión. Aquí ven una impedancia Z sub L que no nos interesa, puede ser un circuito, un elemento electrónico, lo que ustedes deseen conectar va a tener un valor de Z sub L. Ese valor de Z sub L va conectado y tiene que ir cumpliendo con los parámetros de transferencia de potencia a una impedancia Z sub 0, cuya longitud en la vida real tiene un número en metros. ¿Sí? Podemos colocarlo en lambda o en metros. Esa longitud va a impactar directamente y lo que va a intentar es encontrar cuál es el factor, los factores de medición, que para mi caso son el coeficiente de reflexión, que como ustedes saben, si nosotros lo colocáramos en dos sitios, el coeficiente de reflexión 1 y el coeficiente de reflexión 2, en magnitud se mantendrían constantes. Bien, pero en fase es donde cambiarían por efectos de la longitud, es decir, la señal sinusoidal, cosinusoidal de la onda típica, pues nosotros lo miraríamos y lo tendríamos simplemente en función de una fase. Bien, está en la fase máxima, en el punto máximo, mínimo, cresta, cero, valle, en un punto cualquiera del ángulo que afecta directamente una medición que nosotros hagamos sobre cada una de esas conexiones reales. Si eso es cierto, nosotros recordamos que de las ecuaciones, nosotros siempre calculábamos el gamma como el z sub L, siendo z sub L la carga que está a la derecha. Entonces, esto sería nuestro z sub L menos z sub 0 dividido entre z sub L más z sub 0. Pero recuerden ustedes muy bien que nosotros lo que hicimos al normalizar, nosotros normalizamos nuestra impedancia y a lo que logramos llegar fue que este gamma lo pudiésemos calcular como una impedancia Z sub L minúscula menos 1 sobre Z sub L mayúscula más 1. ¿Listo? Y cuyos valores nosotros despejábamos, ¿cierto? Y nos quedaba, por ejemplo, si pasamos esto a multiplicar. Si suena un poco repetitivo, es necesario hacerlo para poderlo entender. Me quedaba gamma Z sub L más gamma igual a Z sub L menos 1, despejamos Z sub L minúsculo y obteníamos un valor. Bien, denme un segundo. Bien, entonces, nosotros decíamos que el objetivo primordial es encontrar Z sub L minúsculo. La única forma de encontrar Z sub L minúsculo es lógicamente agrupando y encontrando el valor. Entonces, ustedes de acá agrupan Z sub L, factor común de gamma menos 1, y al otro lado pasan al menos 1 menos gamma, igual a menos 1 menos gamma, de modo tal que si cambian el signo, automáticamente les va a dar que esto es 1 más gamma, y abajo les va a quedar 1 menos gamma. Bien, cuando nosotros hicimos la igualación de Z sub L igual a R más JXL, en donde nosotros perfectamente dijimos que lo que queríamos hacer era dividir esta impedancia de carga que está normalizada a una resistencia y a una reactancia, automáticamente lo que nosotros dijimos es, tenemos una ecuación de variables dependientes con una ecuación de variables independientes, donde en este caso colocamos como variable independiente el gamma. ¿Qué trajo consigo eso? Pues que de esas ecuaciones nosotros fuimos capaces de descomponer gamma en una parte real y en una parte imaginaria. ¿Listo? Esto es lo que nosotros teníamos. Y así pudiésemos encontrar perfectamente cuáles eran mis círculos. Hicimos una carta de Smith, unas ecuaciones lógicamente. Ustedes hacen una carta de Smith. Voy a colocar el eje y a colocar la amplitud de ese círculo que iba entre menos 1
y 1. Bien, y dentro de ese círculo me quedaban unos círculos que nosotros los llamábamos los círculos de resistencia. Unos círculos adentro, mírenlos, ¿cierto? Que están en negro y cuyo valor negro correspondía a los círculos de resistencia, es decir, una ecuación gamma R, ¿listo? Y que depende de unos valores de gamma I, y bueno, me dan unos círculos específicos que dependen de la resistencia. Y enseguida teníamos otros círculos en amarillo, que eran los círculos de gamma sub I, ¿listo? O de X sub L, en donde teníamos la reactancia. Entonces teníamos unos círculos que también tenían gamma sub R, gamma sub I, y que dependían de XL. Aquí teníamos unos círculos gamma sub R, gamma sub I, que dependían única y exclusivamente de los R sub L. Y es por eso que a los círculos negros les llamamos círculos de resistencia y círculos de reactancia, los amarillos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si ustedes se ubicasen en la carta de Smith, el cero de todos los ejes coordenados está en el centro. Mírenlo. Y este es el eje gamma real y este es el eje gamma imaginario. De modo tal que cuando nosotros y automáticamente nos entreguen un valor, nosotros sabemos que lo que tenemos que estudiar es cuánto varía gamma R y gamma I en función de una longitud. Bien, y empezamos a adecuar la carta de Smith. Entonces, la carta de Smith viene convirtiéndose en un valor de medición muy sencillo. Por ejemplo, ¿por qué muy sencillo? Si a nosotros nos entregan de una vez RL y XL normalizado, ¿normalizado a quién? A Z sub 0. Es decir, que si a nosotros nos dicen que ZL es igual, perdón, ZL mayúscula, es igual a 100 más 200J, ¿cierto? Y Z sub 0 es igual a 50, la Z sub L normalizada, como lo veíamos en la finalización de la clase anterior, me va a dar 2 más J4, o más 4J. Este valor normalizado automáticamente me dice que 2 es la resistencia y 4 es la reactancia. Y claro, cuando yo reemplazo el valor de RL por 2 y XL por 4, encuentro dos círculos. El RL igual a 2, que nosotros hicimos en la aplicación, es un círculo de este tipo. Entonces, me va a salir un círculo que dice, este es el RL igual a 2. Y en el valor del gamma igual a 4, o el Z sub L, X sub L igual a 4, por la parte positiva, porque es el círculo de la parte positiva, me va a dar XL igual a 4. Y nosotros sabemos que en el punto en donde se encuentren los dos, automáticamente tenemos el valor de la ZL que nosotros queríamos. Esto es Z sub L normalizado. Pero a través de qué o en función de qué varía la fase. Pues no olvidemos que ese gamma sub R y ese gamma sub I nosotros lo podemos calcular fácilmente de la siguiente manera. Entonces acudimos a la siguiente página. Y imagínense que nosotros queremos encontrar la magnitud de gamma. Entonces si nosotros queremos encontrar la magnitud de gamma, eso sería gamma R al cuadrado más gamma I al cuadrado, ¿cierto? La magnitud al cuadrado de eso me daría los cuadrados de los valores. Y observen que esto sería otro círculo cuyo centro estaría en 0, 0. ¿De cuál eje? Gamma real y gamma imaginario. De los mismos ejes que tuvimos en RL y en XL. Y el radio sería la magnitud de gamma, que es lo que sabemos que no va a variar. Es decir, desde el momento en que arrancamos el ejercicio, nosotros ya podemos graficar cuál es la magnitud de gamma. ¿Cuál va a ser la magnitud de gamma? Un círculo que atraviese a gamma R y a gamma I, es lo que estoy diciendo. A ver, dibujémoslo en el color que podamos identificar. Vamos a cambiarlo por un naranja, ¿bien? Que podamos identificar. Y miren que este es el centro de todo el valor. Así que si nosotros hacemos un círculo centrado en el origen, obsérvenlo, centrado en el origen, tenemos automáticamente el comportamiento de gamma. Así que a este círculo le vamos a llamar el círculo de magnitud de gamma igual
a una constante. Y como es de esperar, en el método gráfico, nosotros lo que hacemos es automáticamente detectar su magnitud, que sería el radio, mírenlo, el radio que está aquí, ¿cierto? Y su ángulo que está acá. Así que ya tenemos el valor de gamma caracterizado como gamma igual a magnitud de gamma que se mantiene constante por E a la J, phi o teta, como ustedes quieran llamarlo. Por lo general le colocamos ese valor phi, es el ángulo que encontramos acá en la carta de Smith. Y lo podemos hacer de manera automática. Es decir, que sin necesidad de acudir a encontrar cuánto era Z in, porque no la conocemos en función de su longitud, automáticamente encontramos gamma. Eso es una ganancia. Y ustedes dirán, pero ahorita es una tontería hacerlo porque tenemos a MATLAB. Pues inicialmente sí. Lo que ocurre es que esta carta de Smith me da un entendimiento del problema automático. ¿Por qué razón me da un entendimiento del problema automático? Porque MATLAB me puede hacer todos los cálculos que ustedes quieran, pero nunca me va a poder calcular cuánto es este radio. ¿Sí? Este radio es exactamente igual a este radio, mírenlo, al radio que hay aquí. Y si yo tengo, según el planteamiento de mi carta Smith desde el inicio, que la longitud o el radio que hay desde el 1, esto en X, 0 en Y, hasta el 0 en X, 0 en Y, o 0 en gamma R, 0 en gamma I, 1 en gamma R, 0 en gamma I, pues la relación que hay entre la flecha morada y la flecha roja me permitía a mí de una manera escrita en un papel poder automáticamente calcular cuánto es la magnitud de gamma. ¿Listo? Si yo puedo calcular automáticamente cuánto es la magnitud de gamma, porque sé que gamma fluctúa entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1 en magnitud, listo, sería entre 0 y 1, y el ángulo es el que automáticamente me da el signo, pues yo podría encontrar automáticamente gamma. Y si yo encuentro gamma, con la magnitud de gamma, ¿cierto? Entonces automáticamente puedo encontrar el BSWR. Si yo puedo encontrar el BSWR, ¿listo? Como 1 más gamma sobre 1 menos gamma, pues ya tengo todo resuelto. ¿Listo? Y puedo encontrar absolutamente todas las condiciones de una línea de transmisión. Sin embargo, hay algo más aún. Si ustedes observan estos círculos, nosotros podemos tomar un punto de partida. ¿Cuál punto de partida? Miren, nosotros tenemos aquí, y nosotros decíamos siempre que sobre el eje, sobre la parte que está en el eje X, voy a intentar graficar nuevamente sin los círculos de Smith, o al menos con uno solo de los círculos de Smith, para que nos sea más sencillo, lo que sería la solución completa de un ejercicio. Entonces, una vez tenemos eso, si ustedes intentasen graficar los círculos de Smith, como voy a graficar aquí en el eje toda la carta, observen entre menos 1 y 1, esa sería el máximo círculo que ustedes pueden observar en la carta de Smith. Esto espero que me salga bien de pulso. ¿Listo? Si ustedes pueden graficar ese máximo círculo de la carta de Smith, dentro de esa carta de Smith van a estar los círculos de resistencia. Voy a hacer 3. ¿Listo? Ustedes ya los conocen. Y van a estar también los círculos de reactancia con el mismo color. Voy a hacer uno positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y negativo. Esa sería la carta de Smith que nosotros acostumbramos a ver. Voy a hacer uno más por acá para que ustedes lo puedan identificar. Voy a poner el color. Un segundo. Uno más por acá para que ustedes lo puedan identificar. Listo, tendríamos nuestros círculos de resistencia y nuestros círculos de reactancia. Entonces, si al círculo de resistencia le dimos un valor, digamos el que teníamos anteriormente, encontramos que el cruce es efectivamente el que está en verde con el que está en verde, pues nosotros utilizábamos originalmente un compás. Afortunadamente, MATLAB tiene las capacidades suficientes para dibujarme un círculo. Entonces yo lo que hago es grafico un círculo, ¿cierto? Se vuelve un método un poco más operativo, y a ese círculo que acabo de graficar lo llamo un círculo de gamma o magnitud de gamma constante. En el punto exacto, por favor no lo pierdan de vista, en donde
la línea del origen cruza al punto en verde, nosotros decimos que tenemos aquí la magnitud de gamma. ¿Listo? Y ese gamma oscila entre 0 y 1, lo que quiere decir que en rojo, cuando ustedes miran una carta de Smith, van a mirar el valor entre 0 y 1. Entonces, si ustedes lo reflejaran acá, pues aquí le da el valor. Es la proporción que nosotros estamos intentando hallar. Pero hay algo particular, y es que la carta de Smith me dice a mí automáticamente cuál es la fase de la señal. Dirán, pero ¿cómo así que me dice cuál es la fase de la señal? Sí, señor. Observen lo que ocurre acá. En estos cruces vamos a tener unos valores en función de lambda. ¿Listo? ¿Por qué razón? Recuerden que beta por L siempre lo tomamos como 2pi sobre lambda. Por lo general, pues la L siempre nos aparecía en función de lambda. Entonces, este beta por L me va a dar algo en función de lambda. Si yo logro calcular ese beta por L internamente, que es lo que en la ecuación que yo tenía de z sub in, me daba z sub 0, perdón, me daba z sub 0 Profe, dejó de compartir multiplicado, pantalla, perdón. perdón, se fue. Profe, no se ve. Un momento. En el momento en el cual nosotros teníamos z sub in, ¿lo recuerdan? Multiplicado por una serie de multiplicación de impedancias que es z sub L más j sub 0, tangente de beta por L, y lo importante aquí en realidad era encontrar el beta por L sobre z sub, z sub 0 más j z sub L, tangente de beta por L. Pues recuerden que nosotros desde el principio del ejercicio conocíamos z sub L y z sub 0, pero nunca conocíamos este componente de beta sub L en ninguno de los dos casos. Y siempre lo dejamos en función de, o en metros, o lo dejamos en función de lambdas, ¿sí? En final, beta por L es una comparación, ¿cierto?, de la longitud en metros versus la longitud eléctrica en metros. Es decir, lo que decíamos siempre, lambda lo vamos a comparar, ¿listo?, con L. Y dependiendo de qué tan diferentes sean, pues entonces nos damos cuenta si lo que tenemos es un parámetro concentrado o un parámetro distribuido. Para intentar encontrar cuál era la fase inicial, es decir, a nosotros nos dicen bien, z sub L, z sub 0, pero no sabemos cuál es la fase inicial. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos calcular aquí cuánto se mueve en función del ángulo, es decir, cuánto se mueve beta por L, pero nunca nos dice esa ecuación cuál es el beta por L real, cuál es el beta. Tendríamos que intentar calcularlo. Si nosotros intentamos calcular el beta de acá, el despeje se hace supremamente complicado. ¿Listo? O lo podríamos hacer como 2pi sobre lambda multiplicado por 0. ¿Listo? ¿Por qué por 0? Porque L es 0, pero no me da una fase, me da una fase relativa. Mientras que en la carta de Smith automáticamente me está dando un ángulo. ¿Dónde arranca ese ángulo? Entonces, nosotros caracterizamos ese beta por L como el círculo de la parte más externa. Entonces, el beta por L automáticamente me dice a mí, arranca aquí, ¿listo? Y aquí beta por L, ¿listo? Que sea una función senos cosenos, vale 0. En dar una vuelta, es decir, como esa función tangente es periódica y tiene, ¿cierto? Tiene un periodo siempre, la sinusoidal es de 0 a pi y la cosinusoidal es de pi medios a 3 pi medios, a menos pi medios a 3 pi medios. No importa, la distancia que yo quiero hallar es una distancia de pi. Así que en beta por L igual a pi, yo hago esta vuelta. ¿Lo observan? Lo que querría decir es que automáticamente cuando ustedes se estén moviendo por ahí, ya tienen identificado la función que les dice cuál es el ángulo de arranque. Mírenlo. Y es este. Ese es el ángulo de arranque que en teoría deberíamos tener automáticamente para un diagrama de acople. Y en una sola gráfica estamos uniendo una cantidad de variables y entendiendo muchísimo mejor el problema. ¿Por qué entendiendo mejor el problema? Porque si ustedes se recuerdan, cuando el gamma es exactamente igual a 0, nosotros decimos que hay máxima transferencia de potencia. ¿Por qué razón? Porque la z sub L es igual a la z sub 0. Y aún así, si nosotros en un ejercicio de z in
lo que nosotros o lo que logramos hacer es que gamma 2 sea igual a 0, mucho mejor. E incluso también lo podríamos variar con una serie de cambios en nuestros circuitos. De momento lo vamos a dejar ahí en el aire y ya les voy mostrando cuáles serían estos circuitos. Vamos con lambda. Si ustedes ven beta por L debería dar toda la vuelta, es decir, que beta por L en su vuelta debería ser 0 o lambda 4. ¿Listo? Perdón, lambda medios. ¿Por qué lambda medios? Porque si ya el periodo no es 2pi, sino solamente pi, pues lógicamente lo que hago es darle la vuelta a ese círculo. ¿A cuál círculo? Al círculo de gamma R constante. Círculo de gamma R igual a una constante. Es este círculo. Si ese círculo yo lo logro controlar, pues yo automáticamente puedo decir, miren, aquí la impedancia que yo estaba viendo era RL más JXL. Ahora, la impedancia que estoy viendo aquí, ¿cuál es? Y ustedes se dirán, pues muy sencillo. Si no tiene parte imaginaria, porque nosotros decimos que la parte hacia arriba es imaginaria, o la parte hacia abajo es menos imaginaria, y la parte de la derecha es real, pues nosotros lo que estaríamos viendo aquí es un valor única y exclusivamente real. O sea, en un circuito lo que nosotros veríamos es una resistencia. Pero, si en lugar de eso nosotros nos movemos a un cruce hacia arriba o hacia abajo, sobre el círculo, porque me estoy moviendo, o sea, al aumentar o disminuir la longitud, lo que me estoy es moviendo por este círculo, pues yo lo que estaría viendo es una capacitancia si estoy abajo. O si estoy arriba, estaría viendo, acá estaría viendo una inductancia. Eso es importantísimo, porque ustedes lo que acaban de encontrar es que en función de una longitud de un cable o de una línea de transmisión, que puede ser también una microstrip, un pedazo de tira de cobre sobre una placa, que dependiendo de su, lógicamente, en función de la longitud versus la frecuencia, nosotros pudiésemos caracterizar. ¿Cuál es el objetivo? Pues que nos pueden preguntar cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, a nosotros nos falta en este momento poder terminar el aplicativo. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a terminar el aplicativo que sea capaz de hacer todo esto. ¿Observan? Tiene que ser capaz de calcularme el gamma en magnitud, tiene que ser capaz de calcularme el ángulo del gamma, tiene que ser capaz de calcularme el beta por L, tiene que ser capaz de calcularme ZI y tiene que ser capaz de dibujarme absolutamente todo lo que les acabo de mostrar. ¿Alguna duda? Bien, entonces, pues soy todo oídos. ¿Cómo van ahorita con los círculos? Me gustaría que ustedes ya me mostraran su contenido. Yo en este momento estoy en línea, tanto en el computador que tengo acceso a internet, como con la tableta, que era es la que utilizo por lo general para poder grabar. Entonces empezamos con Jaime. Esto vamos, Jaime, a grabar toda la parte hasta donde nos alcance, lógicamente, lo que tú nos vas a decir, ¿vale? Para que quede claro cómo resolver ese tipo de dudas. Listo, pues yo hasta ahora voy así como acomodándolo de los Sí, círculos de reactancia y la resistencia, sí, sino señor. que estoy cuadrando ahí entre más grande sea el círculo, que usted dijo que había unas ciertas distancias. Estoy tratando de hacer eso. ¿Vale? Es importante, sí, pues aunque en función de la carta de Smith, lo único que tendríamos que hacer es dibujar unos círculos que no pueden ser equiespaciados, listo, sino al principio una distancia muy corta, luego empiezan a aumentar sus distancias y así sucesivamente hasta que se van acercando al punto 1, 0. Es importante que los tengas dibujados. ¿Qué es lo siguiente que viene? No sé si ustedes vieron la vez pasada que yo alcancé a dibujar el círculo. Yo alcancé a mostrarles el círculo dibujado y alcancé a mostrarles los cruces de los dos círculos. ¿Qué Ah, falta? ok, Hacer un sí. círculo que es súper sencillo. No, es volver a llamar a la función círculos, que es importantísimo, ¿lo observaron? ¿Por qué era tan importante primero ejecutar la función círculos y luego sí? Porque es la que llamamos en todo momento, siempre la llamamos y le decimos, necesitamos que nos grafique este círculo. Tal radio, tal centro, tal radio, tal centro, y nos sirve para todo. Si esto fuese a mano, pues sería bastante más complicado. Es una receta, en realidad. Esto es de las
cosas que le gustan a los estudiantes mucho porque aprenden a usarla y ya está. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta, sobre todo en sus otros cursos de guías, diseño, microondas, que es un elemento muy bueno a la hora de intentar acoplar incluso hasta antenas a un circuito específico. Bien, ¿tenemos alguna duda de esto, Jaime? No, no, señor. No, yo le entendí lo de lo que hay Creo que que hacer el en la funcionamiento de la aplicación. carta SMI está súper bien, ¿no? Ok, listo. Listo. Ya Entonces, falta es por aplicarle favor. lo que nos explicó ahorita Sí, correcto. en la app. Entonces, sí, señor, hay que hacerlo en un aplicativo. Ok, Bien, profe. entonces, ¿quién ha tenido problemas, por favor, para resolverlos? Profe, yo he tenido problema tratando de graficar en los círculos, pero no los círculos de la carta de Smith, sino ya los círculos para ubicar Z sub L. Podría mostrarme el código y lo vamos a reparar en línea. Ya le ¿Ya comparto lo tiene en un pantalla. aplicativo o lo tienes todavía en un script? Pues lo estoy implementando en el aplicativo, pero pues primero lo estoy haciendo como en el MATLAB base y luego sí lo paso al aplicativo. Vale, por favor, compártame su pantalla. Profe, no sé si ahí ya la ve. Sí, ya la tenemos acá. Pues profe, esta es la parte del aplicativo que pues por ahora solo me está graficando los círculos y pues me calcula lo que es Z sub L total con sus gamma parte real e imaginaria, Sí, que pues por ahora he logrado hacer esto, pero pues tocaría como darle como los intervalos a la carta de Smith pues para que no se vea como tan densa por lo que veo. sí, está súper densa, pero claro que si usted le da a maximizar de pronto la gráfica, se puede ver un poco mejor. Ok. Y acá tengo el código que estoy intentando utilizar para poder graficar lo que es ZL, Señor. que sería esta parte, profe. Pero tengo un error que me dice que con los vectores, profe, que no son del mismo tamaño para poder utilizar la función círculo. Sí, a ver, miremoslo. No, yo lo que veo, tal vez, pero eso es cuando grafica a ver, Profe, pues acá, ese no es el aplicativo, ese es el script, primero que todo, sí, este ¿no? es el script, profe. Vamos al aplicativo y Ok, resolvámoslo de una vez ahí. listo. Es este, profe. Acá también lo estaba intentando hacer, profe. Ya con los ZL total, que tenía ZL parte real e Sí, imaginaria, y sí, tratando de señor. graficarlo en un punto, pero tengo el mismo error también que en el normal, en el MATLAB normal, profe. Córrelo. Déjame ver el command window. Bueno, apenas le dé el botón, deja ver el command Ah, window. ok, profe. Espere, limpiamos acá. Le puedo dar cualquier valor, ¿cierto? Sí, dele el que acabamos de probar. 100, 200 y... Ah, ok. 100 más 100, J200 o 100 listo. en real, 200 en imaginario. Mira, profe. Este es el Bien, error que me da. miremoslo dónde es. Ah, bueno, el error es abajo, ¿no? Sí, señor. Evidentemente, eso es importante. A ver, coloquémoslo. Está ¿Qué me dice el error? Suba un línea poquito. 75 Sí, y dice este el error. Las dimensiones de la matriz son demasiado, o no son iguales, por decirlo. no, es al hacer la división. Ujú. ¿Qué es Z sub L minúsculo? Z sub L minúscula es el ZL total, tanto la parte real como la imaginaria, ya en una sola. Sí. Entonces ahí el círculo, ¿por qué está haciendo círculos? Perdón, no entiendo por qué el centro. Si allá lo que usted tiene que hacer es un círculo, lo está intentando volver a hacer, ya lo Sí, entendí, profe. Ujú. ya lo entendí. Entonces, RL, Sí, profe. ¿y por qué no le coloca en lugar de uno más real de ZL, inmediatamente le coloca ZLRN? ¿Cómo así, profe? Perdón ahí. ¿Puedo entrar a su código? Por favor, me da control. Sí, claro, profe. Listo, entonces, si usted observa aquí en su código,
No, eso no me da cuenta todavía. Profe, es que no me apareció ninguna Un segundo, notificación ya, para... ya lo Ah, salí. ok, ahí ya. Ahora sí. ¿Esto? Entonces, en el momento en que usted, mire que usted aquí, el ZL, de una vez ya lo pone en ZLRN. Ese es el Sí, profe. real, ¿cierto? Sí, pero normalizado. Por eso, ese es RL. Sí, señor. ¿Sí? Entonces usted lo que debe colocar aquí es eso. ZLRN. Perdón, Z. ¿Sí me hago entender? Para que no tenga que volver a hacerlo. Y ahí evita. Ah, Entonces, listo. ese es el centro, es 1 sobre 1 más ZLRN, 0, 1 dividido en la parte real de RL. Aquí estaba el problema, mire. El problema era acá en RL. Entonces, ZLRN. ¿260 puntos? Sí, profe. Bueno, córrelo. Entonces le damos plot. Ah, Editemos esto. ¿Sí me hago entender? O sea, usted me ha puesto en uno real de ZL y en el otro real de RL. Entonces, sí, RL es un profe. vector y eso es lo que le estaba provocando ese problema. No había caído en cuenta en esa ¿Sí? parte. Es una cosa, pues, en realidad bastante sencilla y creo que debería funcionar. Vamos a probarlo. Por favor, la próxima utilice valores por defecto. Ah, ¿Listo? listo. Para que no tenga, pues, que llenarlos. ¿Listo? Profe, es que Estos ya los ZL... calcula, ¿no? No, profe, es que por ahora no he configurado el ZL mayúscula, sino que los inserto directamente en el minúscula. Ah, o sea, no lo ha hecho completo. Eso es importante, ¿no? Pero, Eso profe, es acá en estos, en el ZL real e imaginario, en esta parte se ponen, son los datos sin normalizar todavía, porque la Mm, normalización lo hace acá en esta parte del código. listo, listo, listo. Colóquelos entonces. Pensé que estaban ya. Listo, profe. Dale correr. Ok. Listo. Súper bien, ¿no? Adivine qué Sí, profe. pasó. Pues el plot, por lo que tengo acá plot, pero pues, Colóquele aquí el access, ajá. el AX. Ok, profe. Listo, y de una vez corríjalo ahí. No, no, solamente colóquele AX antes de XY. Así. AX, coma, ya. Ah, perdón. ¿Cuántas veces fue? Es que estamos trabajando al tiempo. Ahí, profe, listo. X es mayúscula. Así. Sí, sí. Listo, profe. Listo, córralo. Pruébelo. Ahora sí, profe. Listo, bien, y eso hace igual con el otro círculo, y ahí lo que pasa es que visualmente hace lo que yo ya les acabé de explicar en el video. ¿Cuál falta? Hacer el de la parte de impedancia, sí, la impedancia imaginaria, la reactancia, y donde se crucen, hacemos un círculo de ese radio, y se acabó. Listo, profe. No, sí, ¿Listo? ahí, esa era la dudita que tenía porque no me funcionaba, pero no había caído en cuenta que acá tenía RL, profe. Sí, sí, era eso nada más. ¿Listo? Entonces ya creo que vamos finalizando este video, Listo, profe. y volvemos para el otro, por favor.